Buenos días, hermanos. Feliz sábado tengan todos ustedes. Esta mañana les voy a hablar acerca del destino para el cual fuimos llamados. Proverbios 4:18 dice: mas la senda de los justos es como la luz de la aurora, que va en aumento, no me gusta esta versión que tengo en la pantalla, hasta que el día es perfecto. Después de que hemos aceptado al Señor Jesús como nuestro Salvador, después de que hemos anotado nuestro nombre en el libro de la vida, después de que hemos dicho: Señor Jesús, sálvame, después de que el Señor Jesús nos aceptó, después de que el Señor Jesús nos anotó en el libro de la vida, después de que hemos sido salvados por la gracia de Jesucristo, ¿qué sigue? ¿Y ahora qué? Porque qué bueno sería que de veras el día que nos bautizamos el pastor nos dejara ahí hundidos hasta que nos muramos, ¿verdad? Porque podremos decir que ahora sí ya la hicimos. Pero la realidad es que nos saca de la pila y nos permite seguir existiendo en este planeta. Y una vez que hemos aceptado a Jesús como nuestro Salvador personal, ¿qué sigue? ¿Qué es lo que hay en el futuro? ¿A dónde vamos? ¿Qué tenemos que hacer todos los días? ¿Qué se supone que debo hacer como cristiano? Y este versículo nos dice claramente que la senda del justo es como la luz de la aurora, tiene que ir en aumento hasta que el día es perfecto. Los que nos tocó estudiar alguna vez en la Universidad de Nuevo León, tenemos el lema Semper Ascendens, que es latín, que quiere decir siempre ascendiendo o siempre en aumento, o como decía Miguel Ángel, su lema, claro, en italiano, pero él decía siempre o continuar aprendiendo. Continuar aprendiendo. ¿Cuál es la senda de los justos? ¿Qué es lo que se espera de ellos? En este mundo vemos cosas raras y cosas extrañas, y algunas cosas que no son muy naturales, y algunas que son antinaturales se han vuelto obras de arte. Y una de las obras de arte que se conocen, especialmente en el mundo del Oriente, es el de evitar que los árboles crezcan de una manera normal. A estos árboles les llamamos bonsái. Y se ha convertido en una verdadera obra de arte, porque árboles que debían ser gigantescos, que debían dar tremendas hojas, como el que podemos ver al fondo a la izquierda, con colores rojizos, un tremendo árbol que debía soltar esas hojas y llenar toda una calle en el otoño, se ha convertido en un árbol de maceta que solamente podría llenar una maceta con sus hojitas en el otoño. Algún árbol que debía ser gigantesco y que debía tener ardillas y nidos, se ha convertido en un árbol torcido en el que podemos tenerlo al lado de una lámpara en la casa. Y lo mismo ocurre con el otro árbol que tal vez debería ser tan grande y menos torcido, se ha convertido en un árbol en cierta manera deforme, y algunos podrían decir hasta monstruoso, pero en esta civilización parece ser que estos árboles son una verdadera obra de arte, y algunos los consideran hay belleza en ser árboles enanos. Claro que nosotros sabemos que esto no es normal, porque hubo la intervención de alguien. Hubo alguien que tomó esos árboles y durante mucho tiempo se dedicó a podarlos y se dedicó a evitar que esos árboles crecieran de forma natural para llegar a ser lo que estaban destinados a ser. Y lo que nosotros vemos en estos árboles es precisamente lo que no estaban destinados a ser. Vemos árboles enanos. Alguien hizo esto, alguien intervino en el camino de estos arbolitos, alguien estuvo pensando y estuvo trabajando, y todavía nos quisiera hacer pensar que esto es una obra de arte y se pueden vender por muchos dólares y la gente aprecia los árboles enanos. Pero la realidad es que estos árboles no fueron hechos para hacer eso, no fueron creados para ser árboles enanos ni árboles de maceta. Su destino era muy distinto a este. Solamente son simples adornos
como algunos de los frutos que damos en la iglesia. El Señor nos dejó escrito en su palabra, en Romanos 6:22, que habiendo sido justificados por la gracia de Cristo y habiendo sido salvados, habiéndonos entregado a Él, habiendo sido liberados del pecado y hechos siervos de Dios, tenemos un fruto natural, inevitable. Esto tiene que venir por consecuencia natural. El fruto es la santificación y el final va a ser la vida eterna. Dios nos puso en este mundo para que fuéramos y lleváramos mucho fruto y ese fruto permaneciera y fuera para su honra y su gloria. Dios nos colocó en este planeta, a todos aquellos que lo aceptamos, todos aquellos que nos entregamos, nos anotamos en el libro de la vida, no solamente en el libro de la iglesia, a todos aquellos que bajamos a las aguas bautismales diciendo vamos a ser una nueva criatura en Cristo. Nos destinó para ser santos, para crecer. Es una consecuencia de la salvación, es algo inevitable. Así como es inevitable que una semilla que ha nacido, es inevitable que crezca, a menos que alguien intervenga. Un enemigo puede evitar que el cristiano crezca. Y pareciera ser que eso es lo que ocurrió. Un enemigo nos ha podado, un enemigo ha colocado estratégicamente las trampas y se ha dedicado a cortar todos los caminos y a crear árboles enanos. Y lo que debía haber sido el resultado natural por el cual fuimos sembrados en Cristo Jesús, llegar a ser semejantes a Él, se ha convertido en una cosa muy distinta. Y la religión se ha vuelto un poco más que un adorno. A muchos nos causa risa esto. Sabemos que estas personas pequeñas, como les hemos hecho llamar, y como les decimos en cierto término, enanos, no son personas normales. No se suponía que los seres humanos nos quedáramos de ese tamaño, sino que creciéramos hasta llegar a ser lo que debe ser una persona normal. Pero ¿sabes cuál es el problema? El problema es que tú y yo vemos a personas así físicamente y no nos damos cuenta que tú y yo somos así espiritualmente. Enanos espirituales. Y parece que no importa mucho cuando todos los demás también lo son. Ser enano no importa mucho si todos los mismos del equipo son enanos también. No hay mucha diferencia, sino cuando te pones delante de alguien que es de tamaño normal, ya de perdido de tamaño normal. Ya no estoy hablando del tamaño de Cristo, estoy hablando del tamaño de una estatura normal de una persona. Y tú me podrás decir, bueno, ¿de qué está hablando, pastor? Yo estoy hablando de lo que naturalmente debía ser consecuencia de aceptar a Cristo como Jesús, como nuestro Salvador. Si entiendo bien lo que es la palabra de Dios, es como una semilla, como una planta, que una vez que ha sido sembrada en el corazón y brota, tiene como consecuencia natural crecer, crecer y crecer. Y el resultado es ser semejantes a Cristo Jesús. Y en el proceso llegamos a ser más altos de lo que éramos. Y alguien puede venir después de 5 años de que te conoció y al encontrarte, verte más cerca de ser como Cristo que hace 5 años. Y alguien te deja de conocer y tal vez te deja de ver 30 años y cuando viene después de 30 años de conocerte y te vuelve a ver, lo que debería ver es alguien muy cerca de ser como Jesús porque tiene 30 años de conocer a Cristo. Pero lo que se encuentra es un bonsái, es un enano. En vez de parecerse a Cristo, se parece mucho menos a Cristo. Y aquel cristiano que debía ser santo, bueno, manso, humilde, lleno de alegría, lleno de gozo, lleno de paz, amable con todos, amoroso, resulta que ahora está malhumorado y está amargado y es un crítico y está buscando el poder y está haciendo política y está buscando la manera de llegar a tener mejor puesto, mejor lugar y se mete en discusiones y hay problemas y hay chismes
pecados secretos y otras cosas. ¿Qué pasó? Pero sabes que no hay problema porque todos en el equipo son enanos. Así que no se nota que no crecimos espiritualmente. ¿Y qué ocurrió? Si ese no era el destino por el cual fuimos llamados. Cuando nos encontramos las citas que el Espíritu de Profecía nos dejó escritas para nosotros, porque parece ser que a algunos ya no les interesa lo que la hermana White dice. O bueno, sí les interesa cuando la hermana White dice algo que está de acuerdo con lo que pensamos. Pero qué tal que cuando lo que la hermana White dice no está de acuerdo con lo que pensamos, entonces ya no es la hermana White, sino es una señora nada más. Sí nos parece, ahora sí, la profeta de Dios cuando dice algo que está de acuerdo con lo que yo digo, pero y con lo que creo, y con la forma en la que vivo, pero cuando está en contra de lo que me gusta, contra lo que sé que no debo hacer, entonces parece ser que pasa a ser una señora nada más. Y ella dice, Cristo espera con un deseo anhelante la manifestación de sí mismo en su iglesia. Y luego dice claramente, cuando el carácter de Cristo sea perfectamente reproducido en su pueblo, entonces, solamente entonces Él vendrá para reclamarlos como suyos. Y nos vemos a nosotros mismos y decimos, ok, pero llegar a ser como Cristo está bien difícil. Miren, hermanos, ya no ser como Cristo, ser estatura normal. Ser estatura normal. Y hablemos de seres humanos como tú y como yo. Cuando vamos al libro de los Hechos, en el capítulo 2, yo encuentro una iglesia de personas normales como tú y yo, nacidos de padre, de mujer, con los mismos problemas, algunos de ellos con más problemas de los que tú y yo tenemos, esclavos, con situaciones difíciles, no había los avances tecnológicos que hoy tenemos, y encontramos una iglesia que estaba dispuesta a vender todo lo que tenían, fíjate bien, a perder todo lo que tenían, a perder su trabajo, a perder su dinero, a perder su tiempo, a dedicar todos sus esfuerzos por la causa de Cristo Jesús. Y dice la palabra de Dios, y vendían sus posesiones, y vendían lo que tenían, todo lo que tenían, lo hacían por la iglesia. ¿Por qué? Porque para ellos la iglesia, el avance del evangelio, la causa de Cristo Jesús, era lo más importante que podía haber. Y te puedo poner un nombre con nombre y apellido llamado Bernabé, que fue y vendió una heredad que él poseía, y vendió esa heredad, y dice la Biblia, y trajo el precio de lo recibido y lo puso a los pies de los discípulos. Aquí está un hombre que vendió todo lo que tenía, estaba dispuesto a ser pobre, y después lo encontramos todavía predicando, y lo encontramos llevando adelante la obra del Señor. Un hombre que sí podía decir, para mí el vivir es Cristo, porque sí de veras el vivir era Cristo. Él no tenía ningún anhelo en esta tierra, no tenía ningún deseo terreno, ningún deseo de tener mejor casa, mejor carro, mejor ropa. No estaba esperando el viernes negro para comprar una mejor televisión. Era un hombre que estaba buscando tener un poco de dinero más para seguir avanzando en la causa de Dios y que otras personas de este mundo pudiesen llegar a ser salvas. Y cuando tú ves a esa persona te das cuenta que el tamaño espiritual tuyo y el mío, comparados con los de él, deja mucho que desear. Y lo vemos y nos damos cuenta que somos enanos. Y mira que él ni siquiera era el tamaño de Cristo. Tamaño normal. Tamaño normal. Y cuando vemos lo que los apóstoles hacían ahí en ese mismo capítulo de Hechos 2, tú puedes decir, no, eso son mentiras, eso no es cierto, eso no ocurre. ¿Cómo no está ahí escrito? ¿Alguna vez la iglesia fue así? Vas a encontrar a unos apóstoles que hacían señales y milagros. Señales y milagros. Esta semana pasada estuve yendo a predicar a Reynosa. No muy lejos aquí Reynosa, unas semanas pasadas. Y algunos me ven así con cara de, ¿what, pastor, qué estuvo haciendo en Reynosa? Esquivando los balazos, ¿verdad? No es tanto así, pero sí fuimos a una colonia un poquito peligrosa. Si te dijera el nombre dirías, los que conocen México nomás escuchan el nombrecito de la colonia y puedes decir que es todo lo contrario a lo que dice el nombre. Y puedes saber que es una colonia de mala muerte, una cosa. Pero bueno, allá estuvimos yendo a predicar
los hermanos muy amables, pero sabes que cuando yo llegué a esa iglesia me recordó mis primeras iglesias del ministerio. Cuando recién gradúas de teología, generalmente te mandan a los peores distritos. Bueno, a mí no me mandaron a tan peor distrito, estaba bien el distrito, pero pues era un distrito, obviamente, algunas de las iglesitas a las que iba me recuerdan a esta iglesita a la que fui. ¿Tú la veías? En algunas de las iglesias a las que fui no teníamos baño, había que agarrar monte. Y aquí a la iglesita cuando fui al baño, pues tuve que salir entre la tierra para ir al baño a la parte de atrás. Y me di cuenta que pues no había agua, así que había que haber un bote afuera, hasta eso tenían un bote afuera. Y había que meter la tina y sacar agua y echarle al baño, nada más que el bote estaba vacío. Porque no habían tenido agua creo que en 3 o 4 días. Bienvenidos a México. Así que, bueno, por lo menos tenían baño y por lo menos tenían taza. Te digo que había recuerdo otras de mis iglesias allá donde teníamos una iglesita, una especie de vecindades, y ya fue como mi segundo o tercer distrito. Y en esa vecindad teníamos baño compartido. Si querías ir al baño, pues ahí estaba el baño, pero tenías que esperar porque toda la vecindad iba al mismo baño. Así que tú puedes saber cómo estaba el baño. Y obviamente, esas son esas épocas. Y bueno, por lo menos había algunas iglesitas, pero recuerdo alguna de mis primeras iglesias en la que la iglesita era un lugar en el que había unas láminas y ahí era la parte de los adultos. Y los niños se reunían en los árboles. ¿Sí? Esas eran las iglesitas. Y tú ibas a las iglesias y no podías esperar sentarte. Si te tocaba sentarte en un lugar donde el suelo estuviera blandito, era mucho. Y poníamos unos botes con unas tablas y era el lugar en el que te sentabas. Y uno se acostumbra a lo bueno, porque yo he predicado mucho en Estados Unidos y déjame decirte que ya me acostumbré a ver a los hermanos sentados en asientos blanditos como el que está sentado, con aire acondicionado como el que estamos sintiendo en este momento. Porque hace un momento no estaba, ya sentía el calor, pero ya se levantó el hermano Jiménez a prenderlo. Y ya puedo sentir el vientecito fresco y digo, gracias a Dios. Pero te acostumbras muy rápido a eso. Cuando estás predicando allá en Reynosa, sientes el calorón. Y no puedes hacer nada, te quitas todo. Y hasta que ya estás sudado y tu corbata mojada y todo tu cuerpo mojado, hasta entonces empiezas a sentir fresco, pero es tu propio sudor que ya te está refrescando. Y te digo que te acostumbras a lo bueno. Y pareciera ser que acostumbrarnos a lo bueno se nos ha olvidado de qué se trata realmente la iglesia, que no vamos a la iglesia a vernos bonitos, ni vamos a la iglesia a ver a los amigos. Y eso lo tienen que aprender todos desde chiquitos, porque parece ser que ciertos niños quieren ir a la iglesia porque ahí están sus otros amiguitos y tienen que ir a la iglesia porque están sus amiguitos. No les interesa ir a ver a Cristo, pero bueno, parte del proceso del aprendizaje. Pero el problema está cuando los adultos van a la iglesia por las mismas razones que los niños. Van a ver si están sus amigos y van a hacer el círculo social que tienen desde que son chiquillos, y ahí van. Bueno, te digo, ¿cuál es el asunto que te estoy diciendo en la Reynosa? Bueno, fui a Reynosa y te estoy diciendo algunas de las cosas que padecen los hermanos ahí. Ellos van a la iglesia y recuerdo que estacioné mi auto y el primer día me di cuenta que todos los carros de los hermanos me rodearon. Dije yo, bueno, creo que me estacioné del lado donde se estacionan ellos, así que el día siguiente me estacioné del otro lado y me rodearon con sus autos. Entonces ya me di cuenta que era a propósito. Por alguna razón los hermanos se estacionaban todos alrededor de mi auto. Era evidente para que no fueran a darle un cristalazo o se fueran a llevar alguna de las llantas o algo. Y entonces te das cuenta en dónde estás. Pero bueno, la razón por la cual te estoy trayendo esta historia es que durante la semana, a medida que estaba predicando, y ese es el problema, que nos hemos hecho muy buenos para predicar, nos hemos vuelto expertos y somos profesionales en predicar, somos profesionales en manejar los sentimientos de las personas, pero ¿qué tal nuestra medida espiritual? ¿Qué tan altos estamos? Y cuando estaba predicando y las mismas personas que están allí están escuchando a un predicador como yo hablando allí, se acerca al final una hermana y me dice, pastor, mi hija está muy enferma,
nació con un problema en la columna vertebral y se ha ido deteriorando de salud, tiene un problema en los riñones y queremos que usted la unja para que sea sana. Dice, yo ya le estuve leyendo lo que dice la palabra de Dios en su santo libro, en Santiago capítulo 5, acerca de lo que va a ocurrir cuando alguien es ungido en el nombre de Dios. Y cuando yo voy a ver a esa niña, era una niña buena. Tú veías a la niña con ganas de vivir. Me dice, tiene 13 años. Yo la vi, era una niña chiquita, de que evidentemente no había crecido físicamente por la misma enfermedad. Traía una sonda y traía su bolsita por el problema de los riñones que traía. Dice, estamos esperando que se le pase una infección con la cual hemos estado luchando mucho por eso, para que ella pueda recibir un trasplante. Y mientras hablaba de eso, dice, hemos estado orando y hemos pedido que la unja, y usted que está aquí, hemos estado esperando que usted venga y la unja. ¿Y qué dice la palabra de Dios? Santiago 5, versículo 14. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia. Pero el problema es que esto fue escrito cuando los ancianos y los pastores eran de tamaño normal. Esto fue escrito cuando la iglesia tenía gigantes espirituales y cuando los hermanos eran de tamaño normal. Pero algo pasó. Un enemigo entró en este planeta y vino y podó los árboles y comenzó a hacer aquí y quitar allá. Y las espinas de la parábola de Cristo, porque la buena simiente fue sembrada, una cayó junto al camino, esa no nació, vinieron las aves del cielo y se la llevaron. Y otra cayó en las piedras y la raíz fue muy pequeña y cuando salió el sol la quemó. Pero hubo una que cayó en tierra, era tierra, y creció, pero no creció de tamaño normal porque había espinas estratégicamente colocadas, deseos mundanos, perversiones y muchas otras cosas que impiden que el ser humano crezca, y un enemigo se encarga de ir podando el elemento natural que normalmente debe haber llegado a ser la estatura de un ser normal, o si no, de un gigante, porque ese era el destino por el cual fue creado. No es más que una planta enana. Y esto que estamos leyendo fue escrito en una época en la que la iglesia era de un tamaño normal. Eso no está escrito para una época en la que los seres humanos somos parte de un equipo de enanos. Y la Biblia dice claramente, llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor, y la oración de fe salvará al enfermo y el Señor lo levantará, y si estuviera en pecado le serán perdonados. Y ahí es donde te das cuenta, cuando personas necesitan el poder de una persona normal, de un cristiano normal o de un gigante espiritual. No necesitan un predicador profesional, necesitan a un cristiano de tamaño normal. No necesitan enanos. Y ahí es donde te das cuenta que eres un enano espiritual. Y que no hay excusa en que todos en el equipo sean enanos, porque ese no fue nuestro destino. El haber aceptado a Cristo tiene por fruto natural la semejanza con Cristo Jesús. Romanos 8:29 dice, porque a los que de antemano conoció, también los predestinó. Ese es el destino. Estamos predestinados. Desde el momento en el que el Señor Jesús nos conoció, desde el momento en el que lo aceptamos como nuestro Salvador personal, nuestro destino normal es ser hechos conforme a la imagen de Cristo Jesús, de su Hijo, ser como Él era.
para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a esos también justificó, y a los que justificó también los glorificó. Ese es el destino normal. Eso es lo que se podría esperar de cualquiera de nosotros. En Filipenses 3:12 el apóstol Pablo dice, no que yo lo haya alcanzado ya, o que ya sea perfecto, sino que sigo adelante, lo que es normal, voy creciendo a fin de poder alcanzar aquello por lo cual fui también alcanzado por Cristo. ¿Y qué es aquello por lo cual fui alcanzado por Cristo? ¿Por qué Jesús me dejó en este planeta? ¿Por qué no me mató en el momento en el que te bautizó? ¿Por qué en el momento en el que te sumergieron en las aguas no te dejó allí hasta que te ahogaras? ¿Por qué te sacaron del agua y te permitieron vivir? Hay algo por lo cual fuiste también alcanzado por Cristo Jesús. Así que, hermanos, yo mismo no considero haberlo yo alcanzado, pero hago una cosa, me olvido de las cosas a las que he llegado y me extiendo a lo que está delante, prosigo a la meta para obtener el premio, el supremo llamamiento que es en Cristo Jesús. Así que todos los que somos perfectos, dice él. Y es que es cierto, no podemos decir que la perfección es ser como Cristo. No, hay perfección en la medida. Estamos diciendo como una planta. Tú ves una planta chiquita, es perfecta. No es todavía un árbol, todavía no da fruto tal vez, pero es perfecta en ese lugar. ¿Y sabes por qué es perfecta? Porque está creciendo. Está creciendo, está viva. Y la vida espiritual no tiene otro futuro más que crecer. El cristiano que está creciendo es perfecto porque está creciendo. Pero ¿qué puedo decir del cristiano que no está creciendo? Dice ahí, olvidándome lo que queda atrás, me extiendo a lo que está delante, prosigo, sigo creciendo a la meta para obtener el premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Así que todos los que somos perfectos tengamos esta misma actitud. Y si en algo tenéis una actitud distinta, esto también os lo revelará Dios. Sin embargo, continuemos viviendo según la misma norma que hemos alcanzado. ¿De qué estoy hablando? Estoy hablando de una iglesia. Yo no sé cuánto tiempo tienes de ser miembro de iglesia, pero piensa. Eres muy diferente a cuando te bautizaste. Porque lo que se esperaría es que si tienes 30 años de ser adventista, 20 años, 15 años, yo no sé. Lo que se esperaría es que una persona que te deja de ver hace 30 años y viene a verte ahora, ¿qué va a ver en ti? Pues va a ver los frutos del Espíritu. Eras muy enojón, ya no eres enojón, ahora eres más calmado que antes, pero no, resulta que eres más enojón que antes. ¿Qué pasó? Se suponía que ibas a tener gozo, paz, amor, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, que son los frutos normales del Espíritu, pero te encuentran después de 15 años. Y resulta que ahora tienes menos fe, que ahora eres menos manso, que eres menos humilde, ahora eres orgulloso. Ahora no eres templado, eres todo lo contrario. ¿Qué pasó con los frutos? ¿Qué pasó con esa persona? Evidentemente no está creciendo. Se esperaría que después de 20 años fueras un cristiano más alto y más fuerte. Y que una persona que te dejó de ver hace mucho tiempo viniera y te viera y diría, ¿qué le pasó? Se parece a Jesús. Porque ese es el destino normal de un cristiano. El que dice que está en Él debe andar como Él anduvo. Y llega el momento en el que alguien te ve y sabe que has estado con Jesús, porque te pareces a Jesús, hablas como Jesús, piensas como Jesús, te mueves, tienes el carácter que Jesús tenía, eres un cristiano normal. Pero cuando viene y te encuentra, se da cuenta que eres un bonsái. Y no queda más que entender que hubo algunas espinas que evitaron que crecieras. O a lo mejor hubo un enemigo que estuvo muy pendiente de tu vida y te estuvo podando para llegar a ser lo que eres, un adorno. Muy adornado para venir a la iglesia,
pero incapaz de llevar fruto para la honra y la gloria de Dios. Pero hay una profecía en la Biblia, y la profecía que se encuentra en el libro de Ezequiel, capítulo 28, se refiere a algo que va a ocurrir en el tiempo del fin, justamente antes de que Cristo venga por segunda vez. Algo le va a pasar al reino de las tinieblas, ese enemigo que se ha encargado de podar la vida cristiana y de hacer que los cristianos nos convirtamos en lo que somos ahora. Va a ser visitado por un poder más grande y poder sobrenatural que ha de visitar este planeta. Y la iglesia y los verdaderos cristianos y aquellos que gimen y claman en este mundo, que no se conforman a ser lo que son, van a tener la oportunidad de crecer a la estatura, a la imagen de Cristo Jesús. Ese mismo capítulo 28 del libro de Ezequiel es la profecía contra el rey de Tiro y Sidón. ¿Y sabes a quién se aplica esa profecía del rey de Tiro y Sidón? Se aplica a Satanás. Y se aplica a este mismo planeta en el que Satanás ha reinado. Porque tú puedes decir, bueno, es que la culpa la tiene el diablo, es que la culpa la tiene la tele, es que la culpa la tiene, bueno, y si esas cosas tienen la culpa, entonces ¿qué está pasando? Mira lo que dice la Biblia que va a ocurrir. Y vino a mí palabra del Señor diciendo, hijo de hombre, pon tu rostro hacia Sidón, profetiza contra ella y di, así dice el Señor Dios, he aquí estoy contra ti, Sidón, y seré glorificado en medio de ti, y sabrán que yo soy el Señor cuando ejecute juicios en ella y manifieste en ellos mi santidad. Enviaré a la tierra que hoy amas, y quiero que entiendas, ¿por qué estamos aquí? Bueno, pues es que estamos pendientes de qué película va a salir, es que estamos pendientes de qué equipo va a ganar, es que estamos pendientes acerca de qué ventas va a haber, es que estamos pendientes de qué va a pasar, estamos pendientes de las últimas noticias, queremos saber qué va a pasar acá. Bueno, déjame decirte que todo eso va a ser destruido. Voy a enviar pestilencia y sangre a sus calles, los heridos caerán en medio de ella por la espada que está sobre ella por todos lados, y entonces sabrán que yo soy el Señor. Y no habrá más zarza punzante. ¿No habrá más qué? Me voy a encargar de que ya no haya zarzas punzantes, me voy a encargar de que las espinas que han evitado que la planta crezca. ¿Y cuáles son esas espinas? La televisión. ¿De qué te sirve la tele cuando no tienes que comer? Ya no te interesa la televisión, ya no te interesa el radio, ya no te interesan los placeres, ya no te interesan las cosas por las cuales en este momento no crecemos espiritualmente. Esas son las espinas que evitan que crezcamos, a las cuales no podemos dejar. Es el peso del pecado que nos tiene atados allí. Bueno, esas espinas yo las voy a quitar. Las espinas de la parábola. No habrá más zarza punzante ni espinas dolorosas que hacen que haya bonsáis en vez de árboles gigantescos, que hacen que haya enanos espirituales en vez de personas normales y cristianos a la medida de Cristo Jesús. No habrá más zarza punzante ni espina dolorosa para la casa de Israel, de ninguno de los que la rodean y la desprecian, y sabrán que yo soy el Señor Dios. Y así dice el Señor Dios: cuando yo recoja la casa de Israel de los pueblos donde está dispersa y manifieste en ellos, ¿qué dice? Mi santidad. ¿Qué se va a manifestar en ellos? Santidad, la de Jesús, delante de los ojos de las naciones. Entonces es que van a habitar en su tierra que día me hicieron Jacob. Alguien tiene que hacer algo porque los seres humanos no podemos, y ese no es otro más que Dios. Parece que Dios es el que tiene que intervenir para que lleguemos a ser lo que Él espera que seamos. Estando convencido, dice Filipenses 1:6, y esto lo escribe San Pablo, estoy convencido precisamente de esto, que aquel que comenzó en nosotros la buena obra va a ser fiel, la va a perfeccionar. ¿Hasta cuándo? Hasta el día de Jesucristo, hasta el día de Cristo Jesús. ¿Qué debemos hacer? Debemos estar dispuestos a renunciar a este mundo. Tenemos que estar dispuestos a morir. 2 Corintios 4:10 dice, llevando siempre en el cuerpo por todas partes la muerte de Jesús. ¿No decía Pablo? Todos los días, cada día, ¿qué decía? Muero. Para que también la vida de Jesús se manifieste en mi cuerpo. Hay algo a lo cual tengo que morir, porque si no muero, no voy a crecer.
Y el momento en el que el cristiano dice, esto no lo tienes que dejar, lo tienes que soltar. Tienes que estar dispuesto a morir a una parte de algo que te gusta. Tienes que estar dispuesto a soltarlo con tal de que la vida de Cristo Jesús se manifieste. Querido hermano, esa es la razón por la cual existes. Esa es la razón por la cual existo. Esa es la razón del cristianismo. Ese es el resultado natural. No estamos aquí para ser como los otros enanos de la iglesia. Tú no estás aquí para ser como yo. No quieres ser como el pastor Quinto. ¿Por qué quieres ser como yo? ¿O por qué quieres ser como el anciano aquel, o como aquel pastor? No. Estamos aquí para ser como Cristo, para ser como Jesús. Y queremos que la vida de Jesús se manifieste en nuestra vida. Que otras personas al vernos vean a Jesús. Que otras personas al conocernos y después de muchos años, cuando nos vuelven a encontrar, cuando nos encuentran, vean que hemos crecido, hemos pasado de una estatura a otra estatura. Y cuando vean a nosotros, vean un cambio radical. Y en ese momento se van a dar cuenta que hay un Dios poderoso que puede cambiar los corazones. Hay un Dios poderoso que todavía está trabajando en los seres humanos. Pero no, te encuentran después de 30 años y sigues siendo el mismo enano. O a lo mejor estás más enano que antes. Y entonces el nombre de Dios es pisoteado. Y cumples precisamente el objetivo no de Dios, sino del enemigo de Dios. Nuestro fruto es la santidad. Porque nosotros, dice que vivimos constantemente, estamos siendo entregados a muerte por causa de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestro cuerpo mortal. Aquí está un cristiano que entendía de qué se trata. Un cristiano que estaba dispuesto a morir al yo todos los días, con tal de crecer y parecerse más a Jesús. Porque eso es lo que tú quieres hacer. Eso es lo que yo quise hacer. Lo que yo debería hacer. Lo que yo quiero hacer, de ser como Jesús. Porque el mundo necesita personas que sean como Jesús, personas que tengan el carácter de Jesús y por consecuencia el poder que Jesús tenía. Para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestro cuerpo mortal. ¿Qué tenemos que hacer después de que aceptamos a Jesús en el altar y después de que nos bautizamos? El camino es claro. Tenemos que ir todos los días al lugar santo, todos los días al lugar santo. Y en el lugar santo había 3 muebles. Estaba la mesa de los panes de proposición, que representa el alimento espiritual. El árbol, para crecer, debe alimentarse del agua, del ambiente, del sol. La comida natural que el Señor estableció, el alimento espiritual. El candelero, que representa la luz, el compartir la luz con otros. Pero no queremos compartir con otros, nos queremos meter debajo del almud, debajo de la mesa. No queremos alumbrar a otros, no queremos permitir que el Espíritu Santo dirija nuestras vidas. Pero ahí está. Esa es la forma natural si queremos crecer. Y estaba el altar del incienso, y todos los días debemos ir a este lugar, porque el altar del incienso representa la oración. Todos los días debemos hablar con el Señor. Así como chateas con tus amigos, así como mandas 3 meses todo el día, desde que te levantas hasta que te acuestas, deberías estar mandándole textos a Cristo Jesús, con tal de parecerte a Cristo Jesús. Y cuando hacemos eso, 2 Corintios 5:17 dice: de modo que si alguno está en Cristo, ¿qué va a pasar con esa persona? Nueva criatura es, las cosas viejas pasan, todas finalmente llegan a ser nuevas, y la persona llega a parecerse a Él. Por eso 1 Juan 2:28 dice: y ahora, hijos, permaneced en Él. ¿Cómo lo haces? Llevando el lugar santo. Y si permaneces en Él, para que cuando se manifieste tengamos confianza y no nos apartemos de Él, avergonzados de su venida, porque no somos enanos. Por lo menos tenemos la estatura normal que debemos tener desde que Él nos llamó para ser cristianos.
A ver. No se va a oír. Un micrófono. ¿Qué tenemos que hacer? Hebreos 12:1 dice: por tanto, pues, tenemos en derredor nuestro tan grande nube de testigos. Dejemos el pecado, despojémonos de todo peso. No me gusta la versión que puse en la... Lo voy a leer directamente de mi Biblia, porque mi Biblia me gusta más. Así que, Hebreos capítulo 12. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, dejando todo el peso del pecado que nos rodea, aquello que te estorba. Yo no sé, tú tienes una vida, yo tengo la mía. Aquello que nos está estorbando, aquello que está evitando que yo crezca espiritualmente, aquello que está evitando que yo llegue a ser como Jesús era. Deseos mundanales, malos pensamientos, iras, contiendas, enojos, problemas aquí, enemistades, pleitos, pecados ocultos. Bueno, despójate de ese pecado, despójate de todo peso y corre con paciencia la carrera que es puesta delante. Y no pongas tus ojos en el pastor, no pongas tus ojos en los demás enanos, no. Pon tus ojos en Cristo Jesús, el consumador de la fe, el cual, habiéndole sido propuesto el gozo, sufrió la cruz, menospreciando la vergüenza, y por lo tanto se sentó a la diestra del trono de Dios. Así que reduce tus pensamientos, no tengas que pensar en muchas otras cosas, no te preocupes por el mañana, preocúpate por parecerte a Cristo Jesús. Así que reduce tus pensamientos, dice ahí, aquel que sufrió tal contradicción de pecados contra sí mismo, para que no te desanimes, para que no desmayes, porque todavía no has resistido hasta la sangre, combatiendo contra el pecado que mora en nosotros. Queridos hermanos, si tú y yo hacemos lo que el apóstol Pablo nos recomendó en Hebreos capítulo 12, si nosotros nos despojamos de todo pecado, si quitamos de en medio las espinas que están evitando el crecimiento, si ponemos nuestra mirada en Cristo Jesús y caminamos con paciencia juntamente con Él, si vamos al lugar santo todos los días, alimentándonos del pan espiritual, si todos los días estamos en comunicación con Él a través de la oración, si todos los días nosotros permitimos que nuestra luz ilumine a otras personas, entonces vamos a crecer y se va a cumplir en nosotros lo que dice Filipenses 1:6, estando seguro, dice el apóstol Pablo, que aquel que comenzó en nosotros la buena obra va a ser fiel, porque Él es fiel hasta completarla. Y lo que vamos a tener va a ser una iglesia no de enanos, sino de cristianos de estatura normal y de otros que van a ser semejantes a Cristo Jesús. Y cuando el mundo vea cristianos así, entonces el mundo va a entender la diferencia entre ser cristiano y no serlo, entre ser hijo de Dios y ser de este mundo, porque en este momento no se ve. Jesús es fiel. Y Él nos llama para cumplir en nosotros esta promesa. Aquel que la buena obra empezó, aquel que la buena obra empezó, será fiel en completarla.
Él es fiel a completarla. El que la comenzó será fiel a completarla en ti. Si la lucha que enfrentas a tu esperanza tornó ya sin paz, y de tanto luchar ya perdiendo tu canción estás, debes creer que su mano está en ti, seguro estás, nunca te ha de abandonar, eres su gozo y su gran tesoro aquí. Aquel que la buena obra empezó, aquel que la buena obra empezó, será fiel en completarla. Él es fiel en completarla. El que la comenzó será fiel a completarla en ti. Aquel que en la buena obra empezó será fiel en completarla. Él es fiel en completarla. El que la comenzó será fiel a completarla en ti. Porque la senda de los justos debe ser como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que llega a ser como Cristo Jesús. Nos ponemos de pie, vamos a orar. Nuestro Dios y nuestro Padre Celestial, ya nos hemos dado cuenta que hemos fallado como iglesia en reflejar tu carácter ante el mundo. Nos comparamos unos con los otros y no nos vemos tan mal, pero cuando nos vemos a la luz de la iglesia primitiva y cuando nos comparamos contigo, nos damos cuenta que estamos en un abismo de distancia. Nuestras vidas les falta mucho de Cristo. Nos hemos hundido en muchos pecados. Hemos permitido que Satanás realice su obra en nosotros. Y hemos ofendido tu nombre y hemos traído vergüenza al cristianismo. Y por eso, Señor, te pedimos primeramente perdón. Necesitamos tu poder. Necesitamos no solamente tu gracia, necesitamos que hagas un milagro en nosotros, que nos cambies, que nos transformes, que nos tomes y nos hagas semejantes a Cristo Jesús. Aquí estamos, Señor. Hay algunos de nosotros que creemos que esa obra se realice en nuestras vidas. Perdónanos y cámbianos. Llévanos de regreso al lugar celestial. Tú has prometido que vas a ser fiel en completar esa obra. Así que, Señor, hazla, para que aquel día cuando tú vengas por segunda vez podamos ver tu rostro que nos dice: eres un buen siervo, entra en el gozo de tu Señor. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor, nuestro Salvador.